Bueno, vamos a dar comienzo a la cuarta clase del libro de los Hechos, y para los que se están sumando hoy, hemos visto en el capítulo 1 cómo Lucas, el autor, le está escribiendo a todos aquellos que aman a Dios y que buscan conocerle más. Y en el segundo capítulo vimos cómo el Espíritu Santo descendía sobre este grupo de discípulos y de personas que se habían juntado ahí en Jerusalén, y vemos a Pedro que se pone de pie y empieza a hablar con autoridad. Ya no es el Pedro el pescador, ya no es Pedro el impulsivo, ahora es Pedro el que está lleno del Espíritu Santo, y se manifiesta en él ese poder y esa autoridad que convence de pecado a los que están escuchando, y con tanta autoridad que más de 3.000 personas reconocen que Cristo es el Mesías. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender antes de entrar al capítulo 3 de Hechos es que todos los que estaban ahí, todos los que estaban en esa ciudad, pongámosle un 90%, eran judíos, conocían la Torá, y aquellos que se dedicaban al comercio, a la agricultura o a la pesca, hasta los 12 años tuvieron que pasar letra por letra en un cuaderno. Hasta hoy lo hacen los judíos. Hasta los 12 años escriben su propia Torá. Los primeros 5 libros del Pentateuco lo escriben con su propia mano, y eso se llama el Sefer Torá, y es su propio testimonio de lo que ellos transcriben de haber estudiado desde pequeños. Ahora, dentro de lo que vemos que Pedro habla a los judíos, les está hablando a gente que esperaba la llegada del Mesías. Todo judío conocía Jeremías 31:23, donde Dios promete bendecir a Israel con su presencia en la tierra, ¿no? Todo judío esperaba las promesas que Dios le había dado al pueblo en Malaquías capítulo 4, cuando le promete que Él va a regresar y a reinar y darle una identidad a su pueblo. Ahora, muchas de estas profecías, el pueblo no se dio cuenta que se estaban cumpliendo y que se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, la profecía de Malaquías 5:2, que nacería en Belén, ¿no? Y tenemos Isaías 7:14, que nacería de una virgen, y el Salmo 72 y muchos versículos del Antiguo Testamento que ellos conocían como judíos, hablaba de que los reyes le adorarían. Jeremías 31:15 habla de que un rey iba a ordenar matar a los niños cuando llegara el Mesías. Isaías 43 habla de que preparemos el camino a Jehová, ¿no? Malaquías 3:1 habla de que va a llegar un mensajero que es Juan el Bautista, y vemos estos cumplimientos en todo el Nuevo Testamento. Por eso que para poder entender Hechos capítulo 3 tenemos que entender toda la Escritura. Y cuando Pedro se para y empieza a hablar, y cuando Lucas está escribiendo este capítulo, nos está mostrando gente que conocía lo que Dios había hecho, lo que Dios hacía y cómo Dios estaba manifestando en ese tiempo. Entonces, ahora sí podemos entender que la gente que estaba en este contexto del capítulo 3 es gente que sabía quién era Dios, sabía lo que Dios había hecho y que podía hacer en sus vidas. Y a mí me gusta también destacar que las personas en ese tiempo, los gentiles, o sea, la Biblia llama gentil a aquel que no tiene ley, que no tiene Dios, ¿sí? Que está fuera. Los gentiles
entraban a la fe del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es que ellos entraban a un cristianismo. Cuando veían que Jesús era el Mesías, aceptaban eso entrando a la fe, no a la religión judía, sino a la fe de los hebreos, ¿no? Entonces, esto es algo que cabe destacarlo, porque nosotros a veces tenemos el concepto que el día de Pentecostés, el día que el Señor llegó el cristianismo a la tierra, y Jesús no vino a traer una religión, ni Jesús era cristiano, Él es Dios, y Él era el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Entonces es importante tener esto en cuenta, como decía Nelson, para también entender el contexto en el que se está dando todo esto, estos hechos de los apóstoles, y comprender que Pedro está dirigiéndose a espectadores que conocían la palabra, las escrituras, conocían lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento, pero ¿eso qué significa? Que conocían la ley y los profetas, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, entendemos que Pedro le hablaba a personas que comprendían lo que él estaba hablando. Nosotros creemos que es un mensaje nuevo, pero hoy vamos a ver que todo tiene un fundamento en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso que cuando habla de que era la hora novena, la hora de la oración, nos lleva a ver a Daniel. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Pero no oraba solamente Daniel 3 veces al día, sino que todos aquellos que buscaban a Dios, todos aquellos que reconocían que Dios era el que gobernaba su vida y su familia, 3 veces al día iban y tenían un encuentro con Dios. Por ejemplo, uno de los encuentros era en la mañana, ¿no? Y en hebreo eso significa el tiempo del shaharit, es la oración de la mañana, es la oración que casi todos nosotros, o todos, deberíamos hacer en la mañana, una oración de agradecimiento, una oración donde le decimos gracias, Señor, porque nos da la posibilidad nuevamente de vivir, nuevamente de caminar y de poder compartir lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Esa era la oración que todo judío comenzaba en la mañana. Después tenemos la oración de la noche, del anochecer, que es la Ma'ariv, ¿sí? Es la oración que todos hacían para agradecer lo que vivieron en el día, para agradecer lo que pudieron vivir y experimentar, y así regresar a casa luego de esa oración. Pero hay una oración que es muy importante, que es la oración de la tarde. Es la oración que en hebreo es minja, y la traducción es ofrenda, regalo. Y después muchos historiadores la llamaron la hora de los milagros, la hora novena, la hora de los milagros. Pero tengamos en cuenta que lo que Pedro y Juan están haciendo, que dice, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, era algo muy común y diario de todo judío. Claro, no dejaron de hacerlo, y esto es lo importante que debemos destacar, ¿no? No dejaron de hacer aquello que hacían habitualmente por convertirse en discípulos de Jesús, no dejaron de tener esta práctica. Lo que sí denota esto, como creo que lo dijimos en la clase anterior, es que ya no iban a la hora del sacrificio, porque en el templo se siguieron haciendo los sacrificios hasta que todo fue destruido 70 años más tarde, ¿no? Pero sí siguieron participando de la hora de la oración. Ya no iban a la hora del sacrificio porque entendieron claramente que el Cordero de Dios, que era Jesucristo, había cumplido con ese sacrificio y ya no se necesitaba más el sacrificio de un cordero para expiación de pecados. Pero sí entendían que era importante subir a la hora de la oración, ¿no? Entonces, no es que dejaron de hacerlo. Y ahí es donde vemos esto que tal vez el protestantismo trajo, de marcar esta diferencia entre judíos y cristianos. No existía tal cosa en ese momento. Era aquellos que aceptaban al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como su Dios, y que entendían
que el cumplimiento de toda la Escritura estaba en el Mesías que había venido encarnado en Jesucristo, ¿no? Entonces, no había esa diferencia que hoy nosotros entendemos y la vemos de esa manera. No había cristianos y judíos, había judíos que aceptaban al Mesías, o había paganos, gentiles, que se acercaban a la fe de los judíos entendiendo que Jesús era el Mesías, ¿no? Ahora, de las 3 oraciones, esta era como la más importante, porque la primera de la mañana era me levanto y le doy gracias a Dios, y la última de la noche era Señor, gracias por todo lo que recibí en este día, y bueno, terminó un día laboral. Pero el de la tarde, ¿por qué era importante? Porque era parar en medio del trabajo, parar en medio del tiempo donde uno tenía un montón de cosas que hacer y decir, paro ahora, detengo todo, porque vamos a buscar a Dios, vamos a buscar su persona. La hora novena, recordemos que eran las 3 de la tarde. Exactamente. ¿Sí? Por eso Nelson dice la tarde, porque nosotros leemos la hora novena y decimos eran las 9 de la noche. No, eran las 3 de la tarde. Recordemos que los judíos cuentan distinto a como nosotros contamos el horario, ¿sí? Por eso vemos que era un horario en el que, como Nelson dice, había que detenerse para subir a orar, ¿no? Paren las máquinas, paren todo el trabajo. No, pero hay un cliente. No, ahora paramos. Ahora es la hora de buscar a Dios. Y otra cosa destacable es que Lucas arranca contando esto y dice, Pedro y Juan subían juntos, ¿no? No era que estaban juntos solo cuando se reunían a partir el pan, no, subían a orar juntos, o sea, vemos que había una vida de comunión, ¿no? Estaban juntos, caminaban juntos, oraban juntos, permanecían en esa unión en la fe. Por eso es muy importante que podamos caminar juntos en este tiempo, porque si yo hago algo que no es correcto, ustedes me corrigen, y si ustedes hacen algo que no es correcto, cualquiera de nosotros está como para corregirlo. Por eso que en el matrimonio caminamos de a 2, si uno se cae, el otro lo ayuda y lo levanta, y por eso que el Señor nos mandaba de 2 en 2, para que si a uno se cansaba o le faltaba algo, el otro le extendía la mano y lo ayudaba para que pudieran seguir caminando. Por eso iban de 2 en 2. Necesitamos estar juntos en este tiempo, aprendiendo, orando, creciendo, porque tu oración es un escudo para mí, mi oración es un escudo para tu vida. Por eso que cada vez que nosotros estamos orando a la distancia, lo que estamos haciendo es pidiéndole a Dios que Él te dé la victoria sobre todo lo que estás enfrentando cada día. Por eso que iban de 2 en 2. Y el hecho de que diga subían juntos al templo, habla de que estaban subiendo al monte. Y esta palabra, ¿no? es muy importante, y Lucas acá la remarca. Subían, no dice descendían, no, están subiendo. Entonces, qué importante es detenernos en la mitad del día de trabajo y subir a la presencia de Dios y buscar el consejo, la guía, la dirección, y cuando bajemos vamos a ver esa autoridad que tenemos. Cuando Moisés sube al monte, en esta misma hora Moisés desciende y dice que el rostro de Moisés estaba lleno de luz. Cuando Jesús sube en la hora novena y está ahí clamando al Padre, intercediendo al Padre, en ese mismo momento el rostro del Señor también se ilumina, y cuando baja, Él toma autoridad y libera a este joven endemoniado. Esta hora novena, este tiempo que uno hace un alto para buscar a Dios, lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En Mateo 27, 41, 45 al 66 de Mateo 27, Jesús dice en la hora novena, Elí, Elí, lama sabataní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Señor
está ocupando en la cruz el lugar de cada uno de nosotros. En la hora novena, en la hora del milagro, en la hora de los regalos, Jesús está pagando nuestros pecados y está dándonos el regalo de la salvación. Y Él está preparando una mesa para que nos podamos sentar en la presencia del Padre. Qué tremendo, porque hablando de mesa, en Hechos 10 vemos a Cornelio preparando una mesa en la hora novena, y es cuando Pedro está hablando y se equivoca porque está hablando más de lo que tiene que hablar, y es cuando desciende el Espíritu Santo y toma autoridad en esa casa. Cada vez que vemos la hora novena en algún pasaje, estamos viendo la presencia de Dios manifestarse y activando al Espíritu Santo en favor de la persona que está subiendo al monte. Me llevaba a recordar, por eso me fui a Apocalipsis 8, que habla acerca del incensario, de las oraciones, y esto era lo que hacía el sacerdote o el sumo sacerdote a la hora de la oración. Era ofrecer incienso, ¿se acuerdan? El altar del incienso, y se ofrecía con las oraciones, ¿no? Entonces era algo que estaba pautado por Dios, ¿eh? No era un capricho, no era una cuestión religiosa, no era algo que se les ocurrió a ellos, o como nosotros hacemos, que ponemos métodos para las cosas, ¿vieron? No era ningún método, era algo que Dios había ordenado que el sacerdote tenía que hacer. De hecho, si nosotros recordamos, cuando el ángel se le presenta a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, él estaba haciendo esto, le había tocado su turno de ofrecer incienso, estaba ahí en el altar. Y Apocalipsis 8 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Esto es algo que es importante, ¿sí? Tal vez a nosotros nos parece que orar es algo insignificante, que es algo que pasa desapercibido, no sé si Dios me escucha, no sé si mi oración llegará al techo, como dijimos muchas veces, ¿no? Pero sí que es así, porque dice que el ángel, dice, estaba con un incensario y se le dio mucho incienso para añadirlo, vemos ahí en Apocalipsis que se junta lo que está en el cielo con las oraciones de los santos que se elevan desde la tierra. Entonces miren lo importante que es la hora de la oración, lo importante que es cuando nos disponemos a orar. No es algo que pase desapercibido, o que tal vez a mí Dios no me escucha y a otros sí, no. Dios dice que no desprecia ningún corazón que se presenta ante Él humillado. Entonces, siempre que vayas en humildad, siempre que yo me presente en humildad ante el Señor para orar, eso sube, ese incienso sube. Entonces es importante esto, porque vemos que si Lucas se encarga de comentarnos este milagro en particular, porque se detiene ahí, detiene todo, viene hablando del poder del Espíritu Santo, de cómo descendió sobre los que estaban reunidos, de cómo fue lo que sucedió y que fue impactante, pero para todo, para decirnos, bueno, pongamos atención en esto que pasó, ¿no? Entonces, no era un detalle menor que estaban subiendo a la oración. No era un detalle menor que estaban yendo juntos al monte, como dice Nelson. No era un detalle menor. Es importante que nosotros, por algo la palabra nos dice, oren sin cesar. Luego, lo que Dios haga en su voluntad ya no es un tema nuestro, ya es un tema de Dios. A veces decimos, bueno, ¿por qué no recibo respuesta de la oración? Bueno, Santiago nos dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para nuestros propios deleites, para nuestros caprichos, digamos, para darle el gusto a nuestra carne, y entonces por eso no recibimos. Otras veces no recibimos porque lo que estamos pidiendo es algo que genera una batalla espiritual en los cielos, como pasó con Daniel. Cuando Daniel estaba orando para que la profecía se cumpliera sobre Israel, dice que el ángel Miguel tuvo que
pelear una batalla ahí con los demonios que estaban frenando la respuesta a la oración, porque obviamente no querían que el plan de Dios se cumpliera con el pueblo de Israel, ¿no? Pero otras veces es que nosotros tal vez nos falta la fe o dudamos, y decimos, bueno, ¿será que tengo que orar? Nosotros siempre debemos orar, pero debemos orar bien, y es que la voluntad de Dios se cumpla, ¿no? Debemos orar con un corazón dispuesto a que la respuesta puede venir en un formato que no es el que nosotros esperamos. A veces esperamos que Dios responda dentro de un cuadrado y la respuesta viene en un círculo, ¿no? Pero la respuesta viene. Eso sí, Dios no deja a nadie sin respuesta. Entonces, es importante para mí destacar este tema de la oración, porque a veces hemos tomado como, y bueno, el ministerio de intercesión son las 4 abuelitas de la iglesia que no sabemos dónde meterlas y las ponemos a orar, porque no pueden hacer otra cosa. Y a veces no tiene que ver con la edad el ministerio de intercesión, A veces tenemos intercesores muy pequeños que se ponen a orar y, como decimos a veces Andreita, y puede estar 3 horas orando. A veces son jóvenes, a veces son adultos, a veces son ancianos, pero no depende de... El ministerio de intercesión no son aquellos hermanos que no tienen otra cosa que hacer en la congregación y los ponemos a orar en un cuarto. No, es importantísima la oración, y el Señor destaca esto. De hecho, hay algo que a mí me sorprende, y es que los discípulos no le preguntan, Señor, ¿cómo podemos hacer milagros? Enseñanos a que pongamos nuestras manos y los demonios huyan, enseñanos a curar enfermos, a sanar enfermos. No, les dicen, enseñanos a orar. Por algo los discípulos le dicen al Señor, enseñanos a orar, porque ellos veían que había un secreto en la oración, que cuando Jesús iba al monte, cuando Jesús se apartaba para hablar con el Padre, algo pasaba en ese tiempo, que cuando Él descendía, los milagros sucedían. Entonces, no descartemos esto o no lo tengamos en poco, esto de orar, o de aquellos hermanos que tienen este don de intercesión, este ministerio de la oración, porque es sumamente importante. Y es algo que a los discípulos les llamaba la atención, que el Señor algo especial, pasaba con el Padre cuando Él oraba, que después las cosas sucedían. Y me impacta por esto, porque ellos estaban subiendo a la oración cuando este milagro sucede, ¿no? Que es el primer milagro que se relata como iglesia. Ahora, también estoy viendo en este momento cómo había muchas personas que subían al templo hasta ahora, muchos entraban al templo hasta ahora, pero lo que Lucas está mostrando, que hay una diferencia en estos dos. Estos dos están llenos del Espíritu Santo. Los demás iban como para cumplir un día más, una tradición, una costumbre, pero Pedro y Juan iban realmente llenos del Espíritu Santo a buscar, a tener un encuentro con Dios y anhelar el poder hablar con Jesús, ¿no? Y ahí también tenemos una enseñanza. ¿Cómo vamos a buscar el trono de Dios? Si lo hacemos porque hay que orar, si lo hacemos porque tenemos una necesidad o porque hay que cumplir, o lo hacemos porque estamos llenos de agradecimiento y con todo el corazón dispuesto a decirle, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, quiero verte en este día. Y a veces nos olvidamos de preguntarnos si tal vez este sea el último día, si tal vez esta fuera la última hora, ¿qué es lo que más desearías hacer, no? Y seguramente sería, vamos a ponernos a cuenta con Dios, vamos a saludar a todas las personas. Bueno, acá Pedro y Juan están llenos del Espíritu Santo y dicen, este es el tiempo para poder ir y encontrarnos con Dios. Y también es importante ver que esto de estar llenos del Espíritu, que es lo que el Señor les prometió, ¿no? Que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu, no era para hacerse famosos,
no era para una cuestión de uso personal el Espíritu Santo, ¿no? Era para manifestar el poder del Señor y compartir el Evangelio. Entonces, para eso era el poder del Espíritu Santo. Ellos no lo usaron para sacar un provecho personal. Ellos, ese poder que había del Espíritu en ellos, lo pusieron en beneficio de otro, ¿no? Que para eso era, para manifestar que el Señor se había ido al cielo, pero que a través de su Espíritu estaba. Así es. Y todos los que vivimos en una ciudad conocemos al que tal vez vende un producto en una esquina de una plaza, que está con una campanita, que está con un silbato, que vende frutas y está siempre en la misma esquina, y pasan los años y nos encontramos con amigos y te dicen, che, sigue estando el vendedor de taquitos, el vendedor de tortilla, el que vendía las frutas en esa esquina. Sí, y sabemos el nombre, lo recordamos. Bueno, Lucas lo que nos quiere decir, para nosotros es nuevo, pero para la gente que estaba ahí era muy conocido este hombre cojo que estaba puesto en la puerta de la hermosa del templo. ¿Por qué? Porque dice que era traído este hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre debería tener unos 40 años. Este hombre pongámosle desde los 5, 6, no podía estudiar. Primero su mamá, su papá lo acompañaba, después sus hermanitos, después empezó a ser llevado y dejado ahí en la puerta, y a la noche lo iban a buscar, lo llevaban a la casa para dormir, y en la mañana nuevamente lo ponían ahí en la puerta. Este hombre tuvo que haber escuchado a Jesús, tuvo que haber escuchado cuando Jesús predicó en ese templo, tuvo que haber escuchado cuando la gente salía y decía, tenía la mano seca y Él me sanó, no podía ver y ahora veo. Cuando la gente contaba testimonios, pero este hombre estaba ahí y no recibió el milagro, ¿no? Y leemos en la Escritura que donde Jesús entraba, todos se sanaban. ¿Qué pasó con este hombre que no se sanó? Este mismo hombre estaba ahí en la puerta y estuvo también cuando el Espíritu Santo descendió en ese lugar. ¿Qué pasó que él no recibió al Espíritu Santo? Es que muchas veces podemos, ¿sí?, ponernos y decir, yo soy Pedro, yo soy Juan, pero nos cuesta ponernos en el lugar del hombre que estaba ahí a la puerta pidiendo una moneda porque no podía caminar. Ahora, siempre nos identificamos con el pastor también, ¿no? Y nunca con la oveja perdida. Siempre nos identificamos con el que tiene el poder y el que hace el milagro, y no con aquel que necesita el toque de Dios. ¿Qué le pasó a este hombre? Yo quiero pensar que este hombre no creyó en Jesús. Este hombre escuchó y fue un judío más que dijo, este no es el Mesías. Sí, o como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que vemos de lejos las cosas, ¿no? Dios quiere obrar, hacer algo y nosotros estamos mirando como de lejos. Tal vez por incredulidad, tal vez por la duda que entra en nosotros, pero estamos como observando de lejos y no estamos metidos en lo que Dios está haciendo en ese momento, ¿no? No sé, alguno de nosotros hoy podría venir acá, estar así como de espectador, escuchar, salir y decir, todo muy lindo, pero nada, fue muy lindo, nada más, ¿no? O podemos salir con que la palabra haya atravesado nuestros huesos y decir, esto me desafió, Amén. Esto me confrontó, esto hizo algo en mí hoy que me está llevando a buscar más del Señor. Entonces, tal vez este hombre fue un espectador,
de las cosas que veía que Jesús hacía, del mover del Espíritu Santo que hubo ese día en Pentecostés. Tal vez él miró de afuera nada más, ¿no? Tal vez su condición hizo que se viera tan pobre, tan miserable, enfermo, que dijera esto no es para mí. Porque muchos de nosotros en varias oportunidades nos hemos sentido así, ¿no? Dios puede sanar a todos, pero a mí no me sana. Dios puede restaurar todas las familias, pero la mía no. Dios puede saldar la deuda de mis hermanos, pero yo necesito un milagro más grande y no creo que eso suceda en mi vida, ¿no? Dios puede darle, no sé, a aquel lo que está necesitando, pero no creo que se fije en mi necesidad. Entonces muchas veces nos ponemos en ese lugar de mirar desde lejos lo que el Señor está haciendo y nos perdemos el obrar de Dios en nuestra vida o el propósito que Dios tenía para nosotros por estar mirando de lejos, por las dudas, ¿no? A veces es por vergüenza, otras veces es por que estamos en la duda de lo que Dios puede hacer, pero muchas veces miramos de lejos, ¿no? También lo vi a este hombre como el samaritano, que estaba tirado a un costado del camino y veía pasar al religioso, veía pasar a aquellos que hablaban de una religión, pero nadie lo vio. Y cuántas veces este hombre estaba pidiendo una ayuda y esta gente que sabía que tenía que ofrendar y dar porque era un mandato de parte de Dios el ayudar al pobre y al necesitado, pudo ver cómo miraban por un costado, se hacían que no lo veían, y cuando salían del templo, después de haber adorado a Dios y haber estado con Dios, esta gente salía y parece que no era la misma persona que estuvo adentro. Entonces este hombre también podía estar frustrado, decepcionado, desilusionado de los religiosos y pudo haber dicho, este Jesús es uno más como todos los que están ahí adentro, ¿no? Y cuánta gente por culpa de nosotros no puede entrar a la presencia de Dios y recibir el milagro porque por años ha visto en nosotros una actitud negativa, una actitud contraria a lo que tendría que mostrar un hijo de Dios. Pensaba en este versículo 3, ¿no? Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y como Nelson decía, esto era algo común, porque de hecho no es solo para los judíos, es para todos el hacer actos de justicia, que es dar a los pobres, ¿no? Dios cuenta eso como un acto de justicia, como una acción justa. Entonces dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo le presta a Dios? Yo no le puedo prestar nada a Dios, ¿no? Es que es una forma de decirnos que el pobre nunca nos va a poder devolver, pero Dios sí. Amén. Cuando uno regala, uno da sin esperar nada a cambio, pero cuando uno presta, uno espera que eso se le devuelva, ¿no? Y Dios dice, no es algo que sale de nosotros, sale de Dios. Dice que el que le da a Dios, al pobre, le presta a Dios. Porque el que va a pagar es Dios, ¿no? El que va a devolver es Dios. Entonces, como buenos judíos, ellos sabían que esto era un ejercicio, una acción justa, hacer esto de tzedaká se llama, que es dar una limosna a los pobres y necesitados, ¿no? Más allá de las ofrendas, del diezmo que llevaban y todo lo demás, esto era algo con lo que siempre andaban contando para darle al pobre, ¿no? Andaban con algo para darle al pobre. Entonces, y eso está en Deuteronomio 15, del 4 en adelante, habla de todo esto. Claro. De ser alguien que tenga siempre para dar, ¿no? Y esto nos da una enseñanza. A veces tenemos los chicos que nos limpian el vidrio o que están pidiendo en una esquina, ¿no? Y qué bueno es apartar siempre y tener algo en un bolsito dentro del carro y poder abrir la ventana y dar, ¿no? Sí, a veces tenemos esto de decir, bueno, pero al final lo usa para tomar alcohol, lo usa para, no sé, comprar algo indebido, lo que sea. Bueno, a nosotros no nos dio Dios el juzgar para qué lo van a usar. Es nuestra actitud de nuestro corazón, ¿no? Después lo que la persona haga es un tema de la persona, pero tengamos esto en cuenta, que es bueno que estemos atentos, porque esto es algo que también me impactó, y antes de introducirme le voy a dar a Arturo, que creo que tiene la mano levantada, ¿no? Sí. Ok.
precisamente eso, antes de que terminase el año pasado, precisamente el 31, compartimos esto como familia. Y el Señor nos llevó, que es algo que creo que después lo compartí en la reunión de oración, el Señor me mostró en Lucas 14, en el verso 12, dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Y es que es eso precisamente lo que como iglesia nos hemos olvidado de hacer. Darle al necesitado, darle al que realmente está buscando comida. Eso me recuerda a algo que nos pasó el año pasado a mí, a Damaris y a los chicos. Andábamos en Toluca, en las calles del centro, y vimos a un hombre hurgando la basura. Y buscaba qué comer. Y en ese momento agarré, lo toqué de su hombro y se hizo para atrás porque pensó que lo iba a golpear. No sé qué pensaría el Señor. Pero le dije, ¿tienes hambre? Y me dijo, sí, tengo hambre. Le dije, ten, no me acuerdo qué llevábamos en ese momento. Llevábamos unas manzanas y unos bocadillos. Le dije, ten, cómetelos. Yo no los voy a disfrutar, tú los vas a disfrutar más que yo. Entonces el hombre se le salieron las lágrimas y le dije, ¿me permites orar por ti? Y me dijo, sí. Y empezamos a orar por él y se fue muy contento. Pero es que ese tipo de acciones que nosotros como iglesia podemos hacer, le cambian la vida a las personas. Le cambian totalmente la vida a las personas, porque eso es mostrar a Cristo en nosotros. Jesús se dio a sí mismo, pues nosotros también podemos hacerlo. Amén. 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 Gracias, Amén. Arturo. Muchas Y gracias. pensaba, aquí por lo menos, no sé en otros países porque deben ser más, más espirituales, pero aquí en la Argentina suele suceder que las congregaciones salen a dar alimentos, o salen a dar ropa, o salen a hacer obras justas y lo publican en todas las redes sociales, sacan fotos, graban videos y todo eso, ¿no? Entonces uno dice, ¿estamos haciendo una obra social solo para una acción social y para que nos vean lo bueno que somos? ¿O estamos queriendo manifestar el reino de Dios y sus obras justas, ¿no? Porque esto que vos decías es justo y es precisamente lo que dijiste, Arturo. Yo no lo voy a disfrutar tanto como tú lo vas a disfrutar, ¿no? Y es negarme un poco a mí, algo que es mío y que yo me lo podría comer, pero entender que el otro lo va a recibir de otra manera, ¿no? Y que va a tener otro sabor para él. Entonces, está bien hacer acción social siempre y cuando sea realmente con un corazón motivado a manifestar el amor de Cristo, ¿no? No motivado a hacerme un buen nombre y mucha fama de lo bueno que soy. Pero qué claro es lo que estamos hablando cuando das a alguien que no te puede devolver, cuando ayudas a alguien que jamás tal vez te pueda volver a ayudar, y cuando haces algo que nadie te ve, cuando no lo haces para el que esté a tu alrededor y lo haces para que se vea solamente hacia arriba, es solamente en ese momento donde hiciste algo que va a tener una gran bendición. Una gran bendición. Arturo, recién ponías Mateo. Ahí te di para que abras el micrófono porque no logro verlo. Mateo 6, 2, 4. Perfecto. Y me gusta porque lo que leyó Arturo de Lucas 14, el versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, porque estaba entendiendo de qué se trataba esto que Jesús estaba enseñando, ¿no? Que las cosas que hagamos, como digo siempre, sean aquellas que perduren para la eternidad. Porque acá todo se va a quemar. Y las obras muertas de las que habla la Biblia son aquellas obras que hicimos
y que se van a quemar, que no van a perdurar. Entonces, que lo que hagamos, lo hagamos de esta manera, ¿no? Sabiendo que es algo que va a tener una recompensa eterna. Y las recompensas eternas no son cosas malas de anhelar y buscar, porque todo es para darle gloria a Él. En la eternidad nadie de nosotros se va a poder gloriar de sí mismo. Todo va a ser para darle gloria a Él, ¿no? Entonces todo lo que hayamos hecho que perdure para la eternidad va a glorificar su nombre, ¿sí? Y va a mostrar que no se trata de nosotros, nuestro buen corazón, nuestras buenas acciones, sino que se trata de Él en nosotros. Hoy yo estaba orando por algo específico y yo decía, Señor, me recordaba esa palabra, ¿no? Vos sos el que pone el querer como el hacer en las personas. Entonces, si nosotros disponemos nuestro corazón, vos vas a poner en nosotros el hacer las cosas correctas, ¿sí? El desearlas y el ponerlas en práctica. Pero nuestro corazón tiene que estar sometido al suyo, a sus planes, a su pensamiento, a lo que Él ama, ¿no? Y esto es lo que Él ama. Si nosotros pensamos, como Nelson decía recién, muchas veces nos ponemos en el lugar de las 99 ovejas que se quedan en el corral porque el pastor sale a buscar a la que está por allá perdida, pero muchas veces nosotros fuimos la oveja perdida. Muchas veces nos tuvo que salir a buscar a nosotros, ¿no? Entonces, que tengamos también la compasión de ver al otro como estuve yo en ese lugar, o como puedo estar en cualquier momento, porque nadie puede decir, a mí nada de esto me va a suceder. Entonces, mientras permanezcamos firmes en el Señor, claro que Él nos va a guardar, pero, y si, yo siempre digo, ¿no? Y si un día tomo una mala decisión y desvío mi camino, voy a ser otra vez esa oveja perdida, ¿no? Que el Señor va a tener que dejar a mis hermanos ahí esperando para ir a buscarme a mí. Entonces, que nunca nuestro orgullo, nuestra soberbia nos ponga siempre en el lugar de las 99 y nunca en el lugar de esa perdida que el Señor busca. Y esto es lo mismo, ¿no? Que con la misma compasión con que el Señor nos miró a nosotros y como oraba Arturo al comienzo, nos rescató de ese hoyo a nosotros, que nosotros podamos mirar con esa compasión, porque eso es lo que vemos que hicieron Pedro y Juan, ¿no? Me encanta cómo inicia este relato. Es que el Señor Jesús les enseñó a ellos en el Sermón del Monte que más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto estaba en la mente de Pedro, en la mente de Juan. Ellos caminaron con el Señor, estuvieron tiempo escuchando al Señor, pero ahora el Espíritu Santo se estaba manifestando en sus vidas. Y yo le decía a Paula, no sé si tendrían alguna alforja con alguna moneda o no, pero yo creo que si le daban una moneda iban a ser uno más de los que habían entrado al templo. Y muchas veces nosotros damos una moneda para sacarnos a alguien de encima que nos está pidiendo, ¿no? Y creo que lo que hizo Pedro y Juan no fue sacarse de encima a la necesidad de este hombre, sino que se detuvieron y buscaron lo mejor que tenían, porque hay algo mejor que nuestro dinero, hay algo que tiene mucho más valor que lo que tengamos aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y recién Paula decías, es poder, y es lo que el Señor les dijo, este poder que está en mí ahora se va a manifestar en ustedes. Y ahora dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. A mí me impacta esto, ¿no? Es algo que creo que ya lo hemos compartido alguna vez, pero es algo que siempre le digo a Nelson. A veces uno sale a pasear o se sienta en algún bar a tomar un refresco, un café, y acá en Argentina sucede que pasan muchos jóvenes, porque no son solo gente grande, muchos jóvenes también, a pedir, ¿no? Y uno por ahí está sentado, que uno tomó un descanso un momento para tomar un café o tomar algo fresco y se sienta a tomar algo y vienen a la mesa a pedir dinero, ¿no? Y nos quedan dos caminos. Acá en Argentina ya se usa mucho el ignorar, ni siquiera se lo mira y ni siquiera se le responde a la persona. Y a mí me pasa que cuando esto sucede yo le digo a Nelson, ay,
no te enojes, pero necesito responderle y escucharlo, aunque no tenga nada para darle. Pero me parece que el mirarlo y el ponerle atención le da valor a la persona, ¿no? Al individuo, porque debe ser muy feo uno hablarle a alguien y que la persona ni siquiera te mire y te ignore. Debe ser terrible eso. Y yo siento que más allá de que le dé o no le dé dinero, el ignorarlo pesa mucho más que lo que yo le pueda dar, ¿no? Entonces, aún aquí está la costumbre también, porque no sé en sus países, pero aquí sucede que hasta las personas que le dan no lo miran, le dan como para sacarse el problema de encima y que se vaya rápido, ¿no? Pero a mí me impacta esto, porque dice que Pedro y Juan fijaron los ojos en él y le dijeron, míranos. O sea, hubo un contacto visual, hubo una validación de la persona. Sos un cojo que estás acá desde que naciste y venís a pedir limosna todos los días, pero hoy es un día especial, o sea, hoy queremos decirte algo especial. Y lo están validando como persona, le están dando el valor que la persona tiene en sí misma como Dios lo mira. Yo no me imagino al Señor si alguien lo llamaba mirando para otro lado, ¿no? Y yo le decía a Nelson, a mí me impacta mucho ver que cuando la mujer del flujo de sangre corre al Señor, el Señor tal vez había pasado por donde ella estaba y el Señor no se detuvo, pero cuando ella toca al borde del manto, Él para todo, ¿no? Y dice, poder salió de mí. Y cuando el ciego que estaba al borde del camino gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, para, se detiene y pone atención. Entonces, la palabra dice que el Señor sanó a todos, porque tenía compasión de todos. Pero yo también entiendo que muchos estarían a los costados del camino y no fueron sanados porque no hicieron ese clamor, ese llamado de Jesús te necesito, ¿no? Y tal vez por eso estaban ahí al costado sin ser sanados. Pero esta mujer corre y toca el manto, el ciego grita, dice que a viva voz gritaba ahí al costado del camino. Y este hombre, cuando ellos le dicen miranos, hace ese contacto visual y ahí comienza, yo creo, el milagro, ¿no? A mí me lleva a que este hombre estuvo mucho tiempo esperando siempre una moneda, y cuando Jesús hablaba y ministraba, nunca lo miró. Estaba más preocupado por decir una moneda, una moneda, una moneda, y no escuchó lo que Jesús estaba impartiendo. Porque cada vez que Jesús hizo un milagro a una persona, le hizo primero una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres recibir la bendición? Por eso que era muy importante que los mirara y dejara de estar preocupado en ver a ver quién le daba una moneda, sino que deja de distraerte y mirá directamente ahora, porque de los ojos de Pedro y Juan salía el fuego del Espíritu Santo.